Hola, Dios los bendiga a todos en esta hora, una vez más con ustedes en este espacio para compartir la palabra del Eterno. Y hoy vamos a trabajar un tema y es este tema que es cómo tener una fe inquebrantable. Cómo tener una fe que no sea derrocada o derribada. Y hay muchos componentes de los cuales nosotros debemos entender, y es que entender ese término de la fe. Vamos a entender primero esa parte, ¿qué es la fe? Cuando hablamos de fe, estamos hablando de dos componentes. Uno, aprender a escuchar, y dos, aprender a obedecer. Son dos componentes, son la fe o la emuná que viene del cielo. Y tenemos que tener un oído muy afinado para escuchar la voz del Señor y obedecer a lo que el Señor dice en su palabra y hacia donde Él nos quiere direccionar. La palabra de Dios, la palabra de Dios toda nos lleva a que tengamos una fe, a que vayamos por encima de los principios de este mundo. Eso es tener fe. Amén. Es ir por encima de los valores que este mundo pone, o los estándares que este mundo quiere ponernos a nosotros como creyentes o hijos de Dios. Cuando hablamos de fe, también estamos hablando que creemos en un Dios sobrenatural. Y uno de el primer mandamiento es tener emuná o fe, creer en Dios como la causa primera de todo lo que existe y de todo lo que sustenta todas las cosas. Y mire lo que dice, este es el pilar fundamental que nosotros tenemos que tener para tener fe, que Dios es el pilar fundamental de todas las cosas y que sustenta todas las cosas constantemente. O sea, la creación Dios dio decretos y con su palabra es sustentada. O sea, está ahí moviéndose. Dios dijo que fructificaran los árboles, esa palabra sigue vigente, dando, los animales se multipliquen, que la hierba dé fruto, eso sigue ocurriendo todavía. Y vemos algo en Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos, y dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Yahweh tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Mire lo que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Acá nos está diciendo Dios, miren, yo soy el único Dios. Yo soy el que sustento todas las cosas. No vayan a hacer imágenes de qué, lo que está arriba, ni abajo, de nada, de lo que Dios creó, como quien dice, el que merece esa adoración. Y esa fe no la podemos poner en una piedra. Esa fe no la podemos poner en una imagen. Esa fe no la podemos poner en la luna, en las estrellas, como hay muchas religiones o sectas que se conectan con las fuerzas del universo, las estrellas, se rigen por los astros, los planetas, Júpiter, Marte, Saturno, la luna, las constelaciones, y buscan puntos energéticos para activar su vida espiritual, entre comillas. Y Dios dice, no, vengan, para tener una fe inquebrantable, no pongan la confianza en lo que está creado, así se vea muy potente, muy hermoso, muy seductor. Ahora el principio, ese principio fundamental es saber que hay un único Dios, un Dios que sustenta todas las cosas, que sustenta todo lo que está arriba en el cielo, debajo de la tierra. Entonces, para poder tener una fe inquebrantable, una emuná, debemos tener confianza. Aquí Dios nos está diciendo, no confíen en lo que ven, confíen en lo que no se ve, porque Dios es espíritu. Confíen en mí, miren lo que hice físicamente, miren, contemplen mi creación, pero no se rindan delante de mi creación, ríndanse delante del creador,
que es muy diferente. Entonces, acá hay otro punto fundamental y es la confianza. Otra de las cosas, porque para tener una fe inquebrantable es aprender a escuchar y obedecer. Pues para obedecer debe haber una confianza. Mire, los grandes hombres de Dios, siempre Dios les presentó un reto por delante en sus vidas. ¿Cómo les parece la vida de Abraham? Dios le dice: sal de tu tierra, de tu parentela, y te llevaré a una tierra. No le dijo dónde, ¿cierto? Allá te voy a bendecir, te voy a levantar. Ahí Dios estaba probando que la confianza. Y hay veces nosotros, como ese primer pilar en nosotros está débil porque no hay una confianza. O sea, nosotros siempre estamos buscando confiar en Dios. Depende del milagro que haga o depende de la respuesta que Dios nos dé. Y es un gran error. ¿Por qué? Porque Dios no nos debe, nuestra fe no debe estar fundamentada en milagros. No con eso estoy diciendo no que los milagros, Dios no va a hacer milagros ni liberación. Creo en el poder de lo sobrenatural. Nuestro deseo y confianza o nuestra fe debe estar fundamentada en el primer pilar, que hay un solo Dios que rige todas las cosas, que lo debemos escuchar y obedecer y caminar hacia de donde Dios quiere direccionar nuestra vida, para que nuestra vida sea reparada, para que nuestra vida cambie de pensamiento, para que nuestro ser sea elevado espiritualmente, sea reparada la vasija y podamos tener una confianza plena en Dios, porque mucha gente no tiene una fe inquebrantable porque el primer principio lo rompen, y es que no saben que Dios es el que gobierna todo y que hay que obedecerlo y seguirlo, sino que antes Dios tiene que seguirnos a nosotros y obedecernos a nosotros, y que nuestra confianza se va a basar depende de los milagros que Dios hace. Entonces, la fe no puede estar fundamentada, porque si está fundamentada en los milagros que hace, estamos diciendo que Dios, que nuestra confianza está fundamentada en lo que Dios pueda darnos, cuando Dios ya nos lo dio todo, nos dio vida, nos dio salud, nos dio fuerzas, porque el tener la salud, pues Dios mío, es algo muy grande, muy poderoso, y la confianza se fortalece cada vez que lo conocemos más, cada vez que sabemos cómo Dios se mueve. Pues nosotros vamos a aprender a ser personas muy confiadas en Dios. ¿Qué es estar confiado en Dios? Saber que para cada situación Dios tiene una salida. Cuando hay una situación apretada o difícil y que yo no entiendo, no puedo solucionar, tengo que hacer algo, y es quedarme quieto. Y como dice, estad quietos y ve mi salvación. Ese versículo dice mucho. Esto dice mucho, es como quien dice cuando el pueblo, que no se abría el mar, el pueblo, pues los estaban persiguiendo los egipcios, y los sabios de Torah dice que el pueblo entró al mar. El mar no se había abierto, el pueblo tuvo que entrar al mar, y cuando entraron todavía estaba el agua, no que se abrió como hemos visto en las películas, no, así no fue la historia real. La historia real es que ellos tuvieron que entrar y el agua todavía está ahí. Cuando empezaron a entrar, el mar se empezó a abrir, para probar confianza. Confianza, eso es lo que Dios quiere, que probemos confianza, porque cuando no hay confianza, pues tenemos que mirar que nuestra fe está débil. ¿Por qué? Porque si no hay confianza es porque hay una falencia en nosotros, ¿cierto? ¿Cuál es la falencia? Podemos decir que Dios es Dios, pero no creer que Él es Dios. O sea, cuando hay una situación apremiante, creemos que esa situación nos va a tapar y nos desesperamos y que no hay salida. Cuando hay una confianza, pues yo veo que el problema es muy grande. Si el mal es muy grande, es más grande el bien y más poderoso es Dios, porque Él creó todas las cosas. Entonces desde ahí tiene que partir, desde ese punto tiene que partir mi fe, saber que si hay un mal, pues hay un bien más grande y más poderoso que va a venir sobre mi vida. Y entonces cuando hay una situación, la misma situación va a ir desembocando hacia donde tiene que salir. Hay veces nos desesperamos, estad quietos, o sea, párese, aquíétese en Dios, ore si está muy angustiado y espere que
cada cosa se cae por su propio peso. O sea, el agua va buscando su propio cauce. El problema va dándote la misma salida, te va a ir dando la salida. Ahí es estad quietos, como le dice el Señor al pueblo, y ven mi salvación. Entonces eso está hablando de qué, de confianza. Hay veces cuando vienen las turbulencias, pues no estamos quietos, estamos desesperados, angustiados, queriéndole ayudar a Dios, como Dios le dice a Moisés, ¿y por qué clamas a mí? Como quien dice, hay que actuar, ¿cuál es tu confianza? ¿Qué tienes en tu mano? Ay, la vara, ay, ¿qué ocurrió con la vara? Ah, ocurrieron señales maravillas, ah, yo ya te empoderé. Entonces confía y haz que el pueblo entre a las aguas. Cuando estén entrando en las aguas, entren en las aguas, voy a abrir las aguas, no les las voy a abrir antes. Cuando entren en las aguas, abro las aguas para probar qué confianza hay hacia mí, hacia la palabra. Entonces hay veces Dios permite que entremos en esas aguas para probar qué confianza hay en Dios. Esas aguas de qué, de los problemas, esas aguas de las turbulencias, esas aguas de las aflicciones personales, familiares, emocionales, mentales, espirituales, donde hay muchas cosas que nosotros no comprendemos y no sabemos cómo el Eterno está trabajando y cómo Él se está moviendo y cómo Él está operando en nuestras vidas. Entonces es algo muy precioso este tema. ¿Por qué? Porque cuando nosotros rompemos ese principio, empezamos a fundamentar nuestra fe en muchas cosas. Empezamos a fundamentar la fe en lo que podemos hacer nosotros con nuestras manos, en nuestra carrera, en nuestros bienes. Podemos tener mucha fe en los bienes, en lo que tenemos, en lo que hacemos, en la carrera que tenemos. Podemos tener mucha fe en las personas, en los hombres, en la gente que nos rodea, y por eso muchas veces pasan muchas situaciones donde Dios quita como todos esos soportes para que pongamos la mirada solamente en Él y que nuestra confianza vaya hacia Él. Entonces por eso la palabra de Dios dice algo muy claro, dice, mis ovejas oyen mi voz y ellas que la reconocen y me siguen. Ahí está el principio de la emuná o la fe, oír, reconocer y seguir. Y hay otro pasaje muy poderoso, también dice que la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. O sea, la fe viene por escuchar, y escuchar ¿qué? La palabra de Dios. Y cuando digo escuchar, es que la estoy poniendo por obra, o sea, escucharla, obedecerla, reconocerla y ponerla en práctica en mi vida. Amén. Entonces, es un principio muy poderoso, porque la fe no puede estar fundamentada en algo imaginario, tiene que estar fundamentado en cosas, en principios. Tienen que haber ¿qué? Principios. Y cuando nos movemos en principios y somos gente de principios, pues vamos a recibir la bendición que el Eterno tiene deparada para cada uno de nosotros. Entonces, para tener esa fe inquebrantable, una fe que no se rompe, debemos saber escuchar para saber cuál es el plan para mi vida y cuál es el propósito para mi vida, y no frustrarme porque no recibo lo que yo quiero. Una cosa es lo que yo quiero y otro es lo que la eternidad ya determinó para que viniera a mi vida. Bendiciones, propósito, llamado y un paquete que desde la eternidad fue entregado a cada persona. A cada persona dice que a cada uno se le dio una medida de ¿qué? De fe. Entonces a cada uno se nos dio una porción, y en esa medida de fe va a haber una medida de bendiciones y de cosas que Dios va a entregar a cada persona. Entonces, para todos, con esto no estoy diciendo que Dios hace asesión de personas, no, lo que dice la parábola de los talentos, que a uno le dio uno, al otro 2 y al otro 5. ¿Quién lo determinó? La eternidad. ¿Y por qué lo determinó así? Solamente la eternidad lo sabe, porque lo ha determinado así. Entonces yo tengo que entender el plan que Dios tiene para mi vida, el diseño, y saber que Él gobierna todas las situaciones y saber hacia dónde debo caminar y cómo debo accionar. Así es. Y miren, este tema, ¿por qué es tan importante hablarlo? De pronto
en otro tiempo hablamos también de la fe, pero ¿por qué hablamos de una fe inquebrantable? Porque lo queremos asociar con algo y es cómo terminar la carrera en victoria y terminar esta carrera que es este camino con nuestro Dios. Es todo un camino por el que vamos y terminar ese camino en victoria, terminar la carrera en victoria, depende de que hayamos aprendido a desarrollar esa medida de fe que a él le plació, que él se inventó esto de la fe para el padre fue el que creó el tema de la fe y yo entiendo que la fe es una forma en la que cuando él nos habló de fe, yo pensaría que lo hizo con un fin, y es que el ser humano aprendiera a relacionarse con él. O sea, tenía que haber una forma de conectarnos por medio de su Santo Espíritu, luego el sacrificio en la cruz del Calvario, pero ¿cómo hace el Padre para que el ser humano y él puedan tener una relación continua, conocer cómo opera el Padre, cómo operan los principios eternos? ¿Cómo hago para que ellos me tengan esa conexión en que yo soy bueno, en que yo soy justo, en que yo los quiero bendecir, pero que también los quiero formar? Y entre eso de los quiero bendecir, pero los quiero formar, quiero que aprendan a depender de mí. Entre esa combinación es donde el ser humano a veces enfoca mal el tema de la fe y aborta esa relación que fue el fin para el cual Dios nos dio este principio de la fe. Porque como decía ahora mi esposo, cuando nos enfocamos en una respuesta, estamos mal. Cuando nos enfocamos en que si busco de Dios de pronto me mete en un proceso y que eso me duele y que no me gusta, entonces más bien aborto, estamos enfocando mal. Y si estas dos cosas no se dan, pues no va a haber relación, que es el fin. Entonces, cuando entendemos que la fe no es una ilusión, ni una magia, ni simplemente un deseo mío personal, sino que es un poder arraigado en principios eternos que busca alimentar y construir una relación entre la creación y el creador. Si lo entendiéramos así, no habrían tantos abortos en esta carrera de la fe. ¿Por qué les hablamos de esto hoy? Mire, se encuentra uno con muchas personas en la vida cristiana que llevan 20 años. O en la vida espiritual. Sí, en la vida espiritual, en la relación con Dios, hablemos de 20 años caminando, conociendo palabra, conociendo la obra salvadora de Cristo, conociendo el poder del Espíritu Santo, 15 años, y de pronto un día vuelven atrás y uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué falló? O sea, no era un nuevo, no era un neófito, no era una persona que como que sí quería y no quería y estaba en esa lucha de desprenderse del mundo. No, fueron personas que de verdad conocieron el poder de Dios, degustaron de la buena palabra y dice, ¿qué falló para que un día volvieran atrás y dejaran de congregarse, dejaran de estar bajo autoridad, dejaran de creer y empezaran a mirar, a bajar su mirada de Cristo y bajarla a cosas perecederas o poner su mirada en personas o en cosas creadas? ¿Qué falló? ¿Qué pasó? Y por eso esta enseñanza es tan importante, porque el que esté firme, fíjese que no caiga. Hasta hoy hemos creído, Dios nos ha sostenido, pero tenemos que vigilar todo el tiempo, no ir a bajar la mirada de Cristo, porque Amén. Cuando las aguas se mueven fuertes, el ser humano tiende a mirar para los lados a ver qué pasó y se olvida de que aún esas situaciones Dios las está permitiendo y entonces bajamos la mirada y ahí es donde nos hundimos. Entonces, mire, situaciones como van a ocurrir y nos vamos a encontrar durante esta vida cristiana, como que alguien nos falle, alguien en el que usted puso la confianza,
muy fuerte y de pronto hasta siervos de Dios, que de pronto alguien va y pone la confianza en un siervo de Dios y no la puso en el autor y consumador de la fe, en el que pagó el precio en la cruz, y la ponemos la confianza en el hombre y seguramente vamos a salir muy lastimados. Entonces situaciones como esa nos van a ocurrir, situaciones de pruebas que no entendemos pueden venir, si Dios así lo quiere. Pero entonces ahí es donde miramos dónde estoy parado. Si yo sí estoy parada en esa roca y si yo entiendo que el Dios bueno y justo que me quiere bendecir me está formando. Cuando yo entiendo que ese Dios bueno me quiere formar, me quiere madurar, me quiere ensanchar, yo no voy a dejar de creer, porque cuando creemos, lo honramos. Y hay veces dejamos de creer como una forma de hacerme sentir. De hacerme sentir, sí, así, exactamente como el niño en la pataleta que dice, no voy más, no sigo creyendo, no sigo orando, no sigo buscando. Y es una forma como a veces creemos pues en la ignorancia de que estamos llamando la atención de Dios y lo único que estamos haciendo es rompiendo esa relación que veníamos construyendo con nuestro Creador. Lo único que va a hacer eso es romper el fin para el cual el Padre creó este tema de la fe. Entonces, si entendemos que fe no es igual a yo tener lo que quiero, tener mi resultado, sino construir relación, a veces la prueba se vuelve hasta el mejor escenario para construir relación, porque en la prueba a veces estamos tan débiles que Él viene y empezamos a ver la intervención de Dios haciéndonos fuertes, vemos más respuestas, de pronto somos nos más habla. sensibles Sí. somos más sensibles a la voz de Dios, porque el quebrantamiento siempre es una bendición, sensibiliza, nos hace más personas, y cuando hablamos de fe, pues Dios siempre como queriendo, como no se me distraiga, vea, siempre esté conectado Siempre, conmigo. La sí. finalidad es que estemos conectados con Él, ¿cierto? Porque ¿cuál es la finalidad? Si usted ve algo en todo el Nuevo Testamento, hay una palabra muy preciosa, todo el Nuevo Testamento hasta Apocalipsis, y esa palabra la hemos desechado y que lo hemos hablado mucho, y es el arrepentimiento. ¿Y qué es un arrepentimiento? Un arrepentimiento es teshuvah, es volver a casa, es volver a construir esa relación, lo que decía mi esposa, es reconectarme con la fuente. ¿Qué es reconectarme con la fuente? Con el Creador. Es hacer tikkun. ¿Qué es tikkun? Reparar en mi vida. Dios quiere reparar cosas en mi vida. En eso consiste esa relación, en reparar cosas en la vida, en llenar vacíos existenciales en la vida de uno, en desatar ligaduras de impiedad, que eso lo hizo Isaías 61, en sacar de la cárcel al oprimido, en proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Eso ya lo hizo Cristo cuando Él vino. O sea, la buena voluntad del Padre está vigente, la puerta está abierta, pero debemos volver a esos principios de la fe, o sea, del arrepentimiento, un arrepentimiento continuo, debe estar ocurriendo en nosotros a diario nuestras vidas de continuo, porque creemos que porque un día ya nos arrepentimos, que ya tenemos una super fe y que ya estamos listos para recibir las grandes bendiciones de Dios, cuando es un proceso de continuo a diario, porque se nos van a presentar situaciones, se nos van a presentar cosas donde nuestra fe va a ser probada, o sea, nuestra obediencia, el escuchar. Hay cosas que son muy fáciles de escuchar, pero hay otras, cuando ya está comprometido mis sueños, mi ego, mi personalidad y muchas cosas. Cuando digo personalidad, no es que Dios va a violentar, sino que hay cosas en mi personalidad que tienen que salir, agresividad, formas de hablar maluca, formas de pensar, y en tantas cosas, ahí va a ser probada nuestra fe, y nuestra fe está siendo probada de continuo, porque vamos de gloria en gloria, de poder en poder. O sea, en cada estación nuestra fe va a ser probada por fuego, porque el oro se prueba que en el fuego para sacarle las impurezas, y nosotros somos ese oro que Dios va sacando esas impurezas. ¿A través de qué? De la prueba. Exactamente. Entonces, cuando yo entiendo que, cuando me dice mi esposo que a ver si paso aprobado, es a ver si entendí el proceso, es a ver si rectifiqué, es a ver si me arrepentí,
es a ver si dejé moldear mi carácter. Entonces, no es que sufra y sufra y luego del sufrimiento está la bendición. No, es viva el proceso, entienda el proceso, déjese moldear, que después seguramente Dios lo va a promover. Pero no es que sufro por sufrir, no, es pase el fuego, Con pase la propósito. prueba con propósito. Entonces, por eso decíamos ahora que la fe es un poder arraigado en principios eternos. Aquí viene otro principio, el arrepentimiento. Otro principio, el escuchar la palabra para poder desarrollar también fe. Entonces tengo que escuchar, entonces tengo que obedecer. Otro principio, ¿cierto? Otro principio, hay que accionar. La fe no es un sustantivo, la fe es un verbo. Siempre a veces creemos, piense, anhele, sueñe, pero no ejecuta, no da pasos. La fe es un verbo, hay que actuar, hay que caminar por fe, hay que dar pasos de fe. La fe habla la promesa, la fe no habla maldición, habla la bendición, así no esté. La fe resiste, se resiste a abortar, la fe es así insistente, Perseverante. perseverante, así que uno dice, uy, pero es que no hay cómo desanimarlo, No o sea, suelta. no suelta la presa hasta no despedazarla, como dice la palabra. La fe sigue creyendo, la fe se esfuerza a mantener el gozo a pesar de. Entonces podemos ver cómo la fe es un accionar todo el tiempo. No es que yo creo que me va a dar el milagro, yo creo que me va a dar el viaje, yo creo que me va a dar la casa, yo creo. No, hay una cantidad de cosas que tengo que hacer, tengo que arrepentirme, tengo que obedecer, tengo que escuchar, tengo que seguir adorando, tengo que seguir construyendo esa relación, tengo que depender de Dios, tengo que poner los ojos en Cristo, tengo que estar bien parado en la roca, no puedo estar parado en la arena, que de acuerdo a las circunstancias, entonces yo respondo y tengo que trabajar, porque mire, la fe es como jalar una soga todo el tiempo hasta que yo logre bajar mi milagro. Y si es la voluntad de Dios, yo voy a bajar mi milagro. Yo no puedo pretender que otro mueva mi soga. Yo no puedo pretender que otro pague el precio que yo tengo que pagar, porque esa otra persona también tiene su proceso donde Dios está tratando de construir relación con él. Entonces Él no va a venir a construir la relación que yo tengo que construir con Dios, no me la puede construir Él. Él me va a ayudar, sí, me va a Sí, me ayudar a puede llevar la inspirar. carga, puede interceder para que Dios me dé refrigerio en medio del desierto, para que me allane el camino, pero esa soga la tengo que mover yo, la tengo que jalar yo tengo que desarrollar músculo, yo tengo que desarrollar fe, yo tengo que ver a Dios en lo sobrenatural, cómo me abre los mares a mí, con mi clamor, con mi humillación. O sea, otro no se puede humillar por mí. Dios quiere mi humillación. O sea, el fuego nadie lo va a pasar por mí. Yo tengo que pasar mi fuego, mi proceso. Ahí es cuando a veces decimos, esto está muy fuerte, esto no es para mí y abortamos. Pero sabe, el ADN de los hijos de Dios gente valiente, gente esforzada. ¿Y sabe por qué? Porque el hecho de estar conectados con Dios, un hijo de Dios va a estar conectado con Dios. Solo esa conexión a mí me da fuerzas, porque cuando a veces logro bajar una sola palabra que viene de la boca de Dios, wow, con eso es mucho el camino que caminamos con una sola palabra. Y sabe una carácter que venga de la boca de Dios. Y sabe una característica de las mujeres hebreas, que esa característica la tenemos que tener todos los que tenemos ese ADN de Cristo, de ese ADN de los esforzados, de los valientes, del que no suelta la presa, de que el que crea si no vea, porque sabe que por esa fe se va a mantener vivo espiritualmente. Solo por creer voy a mantener esa relación. Solo por creer voy a agradar al Padre. Y solo por eso voy a creer. No veo, pero yo necesito estar conectado. Yo no puedo parar de creer. Y mira esta característica de las mujeres hebreas, donde, cuando dice en Éxodo capítulo 1, versículo 19, mire lo que dice.
Las parteras respondieron. Faraón preguntaba, ¿qué pasa con las mujeres hebreas? Dice, resulta que las hebreas no son como las egipcias, sino que están llenas de vida y dan a luz antes de que lleguemos. Porque Faraón tenía un plan y era que las parteras, si había un varón, ¿se acuerdan? ¿Cierto? Esa era la orden. Que lo ahogaron. Lo ahogaran. Pero estas mujeres eran rápidas, guapas. Dar a luz sin partera tiene que ser para mujeres muy guapas. Y fuera de eso, rápidas. ¿Por qué? Porque tenían toda la potencia, estaban conectadas con el cielo, entonces Dios les allanaba, pues duro era, pero Él les allanaba, entonces les daba la fuerza, entonces les daba el vigor, las hacía pujar más rápido, les daba la forma de con dolores y todo, coger el bebé e irse, o sea, impresionante, o sea, ve uno, esas mujeres tenían ese ADN de mujeres valientes, llenas de fe, pero las egipcias seguramente eran flojas. Las egipcias no tenían el mismo Dios de las hebreas, entonces estaban había diferencia de cuando, ¿cómo se dice? Cuando estamos en diferencia de facilidades, digámoslo así, estas tenían al Dios Todopoderoso y estas no, y entonces eran flojas, estas no necesitaban asistencia, las otras sí, estas tenían al Dios que es más que suficiente. Entonces, ese ADN, ¿y qué las hacía diferentes? No estaban en igualdad de condiciones, lo que quería decir ahora. Estas estaban sobre ellas porque tenían de su parte al Dios vivo. Entonces, si nosotros entendemos que muchas personas pueden tener problemas económicos, pero el Hijo de Dios sortea esto de manera diferente. Porque tiene esperanza, porque sabe que esto es temporal, porque sabe que es el Dios que abre mares, porque es el Dios Jireh, el que provee, o sea, tiene una cantidad de... El Shaddai, el que cuida las puertas. Amén, el más que suficiente, el que si le toca darle orden a un cuervo para que te alimente, se lo va a dar. Ese Dios, entonces yo estoy en diferencia, tengo una diferencia de condiciones con la otra que no tiene el Dios que yo tengo. Entonces no deberíamos abortar si de verdad tenemos una relación con nuestro Dios. Dos personas pueden estar viviendo una situación de sanidad, de una enfermedad y estar pasando un desierto en la salud, pero el que tiene al Dios vivo no lo pasa igual que el que no lo tiene. El otro ya cree que ya acabó, que es la desesperación, que le quedan unos días, o sea, cree que todo se cerró y el otro dice, no, Dios puede hacer algo tremendo, Dios puede mostrar su gloria y si no la muestra, pues tiene tremendo plan también que va a hacer, o sea, es muy diferente la prueba entre el hijo que tiene relación y el que no lo tiene. Entonces, aquí la diferencia no es la prueba, aquí lo que importa es cómo reaccionamos en la prueba. Cada uno va a reaccionar conforme a esa medida y a esa relación que ha venido desarrollando. Y uno de los pasajes que a mí más me impacta en la palabra del Señor es Hebreos capítulo 11, que habla de la fe y ahí están los héroes de la fe y lo que decía mi esposa, si se lo leen todo, ahí habla que cada uno tuvo su prueba personal. Y miren acá, yo quiero leer varias cositas de este pasaje que es fenomenal y es tremendizo, dice, es tremendo, poderoso, dice, por la fe también, la misma Sara siendo estéril recibió fuerzas para concebir y dio a luz aun fuera del tiempo de la edad, o sea que ella ya no menstruaba. Tremendo eso, una mujer que no menstrua, entonces ¿cómo va a quedar en embarazo? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Mire, dice que creyó que era fiel el que había prometido, pero mire que por allá se descachó atrás. Mire que la fe también tiene unas estaciones donde nuestras vidas tambalean cuando se desesperaron ellos, que nos puede ocurrir a todos como seres humanos, como ese crecimiento personal en relación, en confianza, en obedecer y en caminar, cuando le dijo, no, pues que Abraham ya 25 años, sí, ya llevan mucho tiempo esperando. Espere y nada, él dijo, no, pues ahí está Agar, tenga el hijo, pues yo creo que puede ser con la esclava, no conmigo.
pero acá la exalta y dice que tuvo fe, la misma Sara siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz fuera de edad. O sea, una mujer tan anciana, pues Dios mío, o sea, ¿qué nos quiere decir? Que hay veces como seres humanos, la fe va a flaquear porque como intentar desconectarnos de Dios, eso es de humanos, pero tenemos que sobreponernos rápidamente y entrar en razón, porque ella cuando ya después empezó a ver los problemas, que se estaba burlando de ella, la estaba menospreciando y se entró en razón y dijo, pero ¿cómo así que lo de Dios no es así? Lo de Dios no añade tristezas, no añade cargas, sino que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo así que es este problema en el que me metí por quererle ayudar a Dios? Y eso pasa en esa humanidad. Buscamos estrategias, buscamos hacer lo otro, buscamos lo demás ya para como querer empujar a Dios, cuando Dios no necesita que lo ayudemos. Hasta fuera de tiempo nos puede bendecir y levantar la cabeza, hasta fuera de tiempo, cuando usted dijo ya esto se acabó, conmigo no pasó nada, no hizo nada, ahí es donde Dios dice, tranquilo que aquí entro yo. Y más abajo en el otro verso dice que uno casi ya muerto, Dios hizo algo. Entonces fuera de tiempo y a tiempo, porque Dios tiene el control de todas las cosas. O sea, fuera de tiempo en nuestra mente, Dios puede venir a operar. Y acá dice también, y apagaron fuegos impetuosos, versículo 34, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de la debilidad y se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. O sea que la fe también es la presencia de Dios que viene y nos da una fuerza sobrenatural para de la debilidad sacar una fuerza que uno dice, Dios mío, ¿de dónde aquello esta fuerza para seguir caminando, peleando y conquisté? Me faltaba era el último empujón. Hay muchas veces falta el último, como el último empujoncito para acabar de llegar arriba, y más de uno dice, no, yo no sigo empujando, y acabo de empujar y pum, y llegó y dice, ve, y era que yo iba a llegar, y por eso era tan cansado que estaba, por eso estaba la batalla tan fuerte, porque ya iba a llegar. Tremendo. Y cuando hablábamos de que lo que el Padre busca en los procesos de prueba y de fe es desarrollar relación, yo me imagino que, y cualquiera lo haría, o sea, pues yo quiero saber pesarte el corazón, como le dijo en Deuteronomio, yo los pasé por ese desierto para saber qué había en su corazón. Yo sé que hay, yo ya sé, pero yo quiero que ustedes evidencien qué hay en su corazón, si de verdad me aman por lo que yo soy, o me necesitan, o me aman por lo que yo les doy, o por lo que les podría dar, igual al hijo pródigo, como el mayor. Usted sí me ama o usted está aquí por la herencia, usted también está esperando a que yo me muera. O sea, que yo quiero ver qué hay en el corazón. Entonces es porque yo quiero que me amen voluntariamente. Entonces no hay otra forma de exponer el corazón sino en la prueba. Y hay algo que si lo entendiéramos, pasaríamos mejor las pruebas, y es que la prueba no consiste en si me da o no me da lo que yo quiero, lo que decíamos ahora. La prueba es una forma de ejercitar mi vida para que yo desarrolle un carácter, desarrolle relación con Él. Entonces es un proceso, no es cuestión de si me da o no me da la bendición. Pues lo hemos visto que muchas veces Dios va y entrega la bendición rápido y la persona simplemente se va y no vuelve, no alcanzó a desarrollar relación, no desarrolló carácter, no desarrolló confianza, no desarrolló dependencia. Dios lo hace pues seguramente para dejar evidencia, pero ese no era el propósito, sino que Él es muy lindo y él nos da como ese dulcecito, como que a ver si entienden que yo les puedo dar más, pero yo necesito madurez, yo necesito relación. Mira, hasta el mismo Pablo en la prueba entendió que tenía cosas que aprender. Y si no hubiera entendido eso, hubiera colapsado, pero desde el principio por todo lo que le tocó pasar. Pero él entendía que no era estar todo 10 y tener todo a su favor lo que garantizaba que Dios lo amaba. No, él necesitaba en esa relación ver siempre el poder de Dios manifestándose. Y me impacta mucho cuando en Filipenses 4, del 11 al 13 dice, no lo digo porque tenga escasez.
pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Quiere decir que pasó situaciones buenas, situaciones no buenas, y aprendió en medio de eso a tener gozo. Entonces, lo que decíamos ahora, colapsó en la fe porque pasó necesidad, no, aprendió, se ejercitó, que aún cuando no había, él debía permanecer con gozo. Él tuvo que ser ejercitado en eso. O sea, que él estaba en un movimiento, él estaba en la fe, en modo verbo, actuando. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Tremendo. Fue enseñado, se dejó enseñar, no abortó, no paró el proceso y dijo, esto no es para mí, yo al cabo de que me monté en este paseo y yo al cabo de que estoy con persecución encima y todo, yo al cabo de qué, porque muchas veces cuando la prueba arrecia, muchos dicen, yo en el mundo no tenía estas dificultades, yo estaba como más tranquilo, ¿qué pasó acá? Y resulta que es que no se ha encontrado con el Dios vivo, porque es ese encuentro el que uno dice, por Dios, esto cambió mi vida y soy capaz de vivir esto y más. Y dice, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El famoso Filipenses 4:13. ¿De dónde venía ese poder soportar aún con gozo? De una conexión con Cristo. Ahí está todo. ¿Ya es así? No, está viendo mucho. Bueno, lo otro que entendemos cuando decía mi esposo en el tema de principios, de que la fe es todo un desarrollo de que en principios bíblicos, hay algo que quería decir para terminar y es clave, súper clave para estar sostenidos con la mirada en Cristo y poder pasar dificultades y esperar, pasar los malos tiempos y esperar los buenos tiempos, porque Dios es un Dios que cuando pasa por la prueba, al otro lado nos está esperando la recompensa. Y un principio súper clave es nunca confiar en brazo de hombre. Esto es de lo que más hace abortar bendición. Poner los ojos y la mirada en que alguien nos pueda salvar la vida, en que alguien nos pueda sacar de la situación. Si usted llega a pasarle eso, de pronto está transgrediendo este principio de poner los ojos en el hombre. Miren lo que dice Jeremías 17 del 5 al 8. Maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Dice, cuando llegue el bien no lo verá. Tenés la mirada en el hombre y pasa la bendición y se pasó y no la viste, porque eso desagrada tremendamente a Dios, que pongamos la mirada en brazo de carne o en cualquier cosa creada. Vamos a revisar en esta hora usted en quién tiene su confianza, si en su conocimiento, en su trabajo, en sus padres, en su empleo, en quién tiene la confianza. Entonces vamos a soltarnos y a desarrollar relación. Bueno, Dios los bendiga a todos, la sangre de Cristo los cubra. Dios los bendiga.